en lo que podía en actividades sociales, y se dio de que justo se renovaba la comisión. En realidad llegué y siempre fue como una idea poco clara del hogar Golondrinas que existía en esta ciudad Saladillo, ¿no? Desde que yo nací acá en Saladillo y crecí acá, después me fui a estudiar a Mar del Plata y de ahí me fui a vivir a otro país y estuve 15 años afuera y cuando regresé es como que esto, ¿qué pasa en el hogar Golondrinas? ¿No? Que nunca se sabe nada del hogar, era como así, como medio como un misterio el hogar. Con lo cual empecé como a preguntar un poco y me encontré con alguien que me decía que se renovaba la comisión del hogar. Entonces me presenté para formar parte de la comisión, para ver en qué se podía ayudar. Y me dieron espacio en ese momento. Así que ingresé como secretaria sin saber realmente nada del hogar, absolutamente nada. No había ni siquiera entrado nunca al hogar. Pensaba que la comisión trabajaba más desde afuera, pero bueno, a mí me interesaba ver qué era lo que pasaba en sí en el hogar. La persona que quedó de director, yo no lo conocía, y de a poco fui como acercándome y como haciéndome más parte del hogar, de lo que pasaba dentro del hogar. Y ahí empecé a ver como que había un montón de cosas que no me cerraban, ¿no? Inclusive cuando yo como secretaria tenía que hacer actas y tenía que tener determinada información que no tenía acceso. Bueno, todo esto me generó muchas inquietudes. Empecé a golpear puertas para que me ayuden porque sentía que estaba sola frente a un montón de historia, además, que claramente sola, sin un órgano administrativo que me acompañara, yo no iba a poder. Y empecé a tener contacto con los niños, niñas y adolescentes que vivían en el hogar. Y bueno, el compromiso fue aún mayor porque sentía que tenía que hacer algo por ellos. Así que fui a hablar, hablé con la municipalidad, hablé con el servicio local, con el servicio zonal, con todas las personas o entidades, ¿no? Efectores de niñez que toman parte en los hogares convivenciales. Y la verdad es que no me escucharon mucho en su momento, como que daba la sensación de que para todo el mundo el hogar terminaba siendo una molestia, ¿no? Como que tenía tomar acciones sobre el hogar para el municipio, por ejemplo, tenía un costo político, una repercusión social, y eso era mejor como que no pasara, ¿no? Como que siguiera todo así. Bueno, yo soy bastante curiosa y testaruda, así que seguí adelante y finalmente en un momento uno de los niños que estaba siendo afectado en el hogar por vulneración de derechos dentro del hogar puede poner en palabras ante su abogada defensora situaciones de abuso, con lo cual un juzgado, que era el juzgado interveniente en ese momento de este niño, pone una restricción perimetral a este director, y a través de eso, recién ahí, se empezaron a mover todas estas personas que yo había estado tratando de contactar antes, ¿no? Perdón que te interrumpa. ¿Todo esto en qué año fue más o menos? Eso mismo iba a Esto fue en el preguntar. 2019, antes de la pandemia, prepandemia, Bien. 2019. Y te iba a preguntar, vos dijiste abogado defensor del niño, ¿cada niño tiene su abogado o hay un abogado, digamos, Cada niño tiene el juzgado, uno Sí, solicita el oficio, la figura del abogado defensor y eso va a sorteo, con lo cual cada niño tiene su propio abogado defensor. genial. A excepción de que sean grupos de hermanos, a veces, no siempre, porque hay veces que los grupos de hermanos inclusive van por separados porque tienen estrategias distintas, entonces ahí son dos abogados distintos, pero por lo general el abogado se nombra bajo la causa, ¿no? Entonces, si es Juana Pérez y otros, el abogado va para todo el grupo de hermanos. Buenísimo. Suele ser así.
Bueno, a raíz de esto bajan del organismo de niñez de la provincia de Buenos Aires y se hace una reunión con toda la comisión directiva que formaba parte en ese momento y nos dicen que teníamos 15 días para armar una nueva comisión. En realidad, en ese momento renunció toda la comisión y me dicen a mí, que era la única que quedaba, que tenía 15 días para armar una comisión regularizadora, o de lo contrario, había que cerrar el hogar. Cerrar el hogar implicaba que vinieran con colectivos a buscar a los nenes y que los distribuyeran en los hogares de la provincia de Buenos Aires, en los hogares más cercanos de la provincia, que hubiera vacante. Esto, por supuesto que era horrible para los niños, porque además habíamos, en el hogar que yo conocí en un primer momento, la mayoría de los niños llevaban entre 8 y 9 años viviendo en el hogar. Esto es terrible, esto no debería pasar nunca en ningún hogar, o sea, ojalá nunca existieran los hogares. Yo como directora de hogar les digo que ojalá nunca tuviéramos hogares convivenciales en ningún lado, porque eso significaría que no existiría vulneración de derechos en ningún caso, ¿no? Pero inclusive teniendo el mejor hogar del mundo, nunca es bueno que los niños permanezcan más tiempo de lo que la medida en sí necesita para rearmar emocionalmente a ese niño y volver a darle la posibilidad a una familia, porque el hogar termina siendo también un ente vulnerador, porque hay un montón de cosas por más que nosotros hagamos todo lo posible, no hay reparación si no hay familia. Así que bueno, armé en esos 15 días una comisión. Perdón, con la gente te interrumpo para hacerte ahí una consulta. Hasta este momento vos estabas como secretaria. En ese momento yo estaba como secretaria, pero al renunciar todo el mundo, quedé como presidenta. Sí, sí. Entonces ahí yo armo la comisión, yo como presidenta fui llenando los otros cargos con gente que me acompañó en ese momento, que de hecho es la misma gente que me sigue acompañando hoy. Y bueno, hicimos por supuesto una reestructuración total del hogar, ¿no? Tanto edilicia como armé un equipo técnico con psicólogo, con trabajador social, con psicopedagoga. Bueno, se empezó a trabajar de una forma completamente distinta, empezamos a hacer todo lo que no se hacía, que era informe a los juzgados, comunicación directa con los servicios, activar cada uno de los casos. Todo eso acompañado de la reforma edilicia que se hizo, porque realmente las condiciones en las que los chicos y niños y niñas estaban viviendo en el hogar eran horribles, con lo cual esto permitió otro clima en el hogar, ¿no? Podían salir, que antes no podían salir, bueno, empezaron a poder elegir sus escuelas, sus actividades tanto recreativas, deportivas, lúdicas. Después, a todo esto nos agarra la pandemia, porque ahí nomás, cuando terminamos de armar esto, nos agarra la pandemia. Que también fue todo un desafío, porque había que llevarlas, no teníamos dispositivo, apenas teníamos 3 GB de internet, con lo cual era prácticamente imposible que todos pudieran conectarse a la vez. Pero bueno, armamos un grupo de docentes que no estaban trabajando precisamente por la pandemia, que nos ayudaron un montón, viniendo al hogar a hacer las tareas con ellos. Así que bueno, dentro de todo lo sobrellevamos bastante bien. ¿Y todo eso voluntariado? ¿Perdón? ¿Todo eso voluntariado? O sea, los docentes fueron como voluntarios. Sí, sí. Y todo esto que vos nos... continúa, perdón. Sí, no, decime. Todo esto que vos nos planteás, ¿desde qué perspectiva? Porque tenemos entendido como que el hogar es privado que recibe ayuda por ahí del Estado, pero cuando vos te quedas sola, esa instancia de privado, ¿cómo funcionaba? Y es que yo no me podía quedar sola, en realidad fue una medida excepcional, porque no hay ninguna comisión que permita, no está dentro de personería jurídica la legalidad de que no exista comisión directiva. Lo que pasa que yo llegué a un hogar donde cuando ponen esta orden de restricción a este director, que además está denunciado penalmente, no solo por este niño, sino por muchos más que después pudieron hablar, cuando ponen la medida en ese momento, a nosotros nos dejan un hogar sin libros,
sin el libro de socios, sin libros de acta, o sea, fuimos encontrando de a poco y fuimos rearmando todo esto de cero, desde renovar la personería jurídica, el REPOC, presentar los balances contables que no estaban presentados, bueno, todo lo que implica una asociación civil sin fines de lucro, nosotros contábamos con una cuarta parte de eso. No teníamos nada, teníamos la responsabilidad de los niños. La pandemia lo que nos ayudó un montón fue que flexibilizó muchísimo toda la parte de trámites online. Entonces eso hizo que nosotros pudiéramos avanzar en muchísimas cuestiones sin tener que ir personalmente a La Plata a gestionarlo el trámite, ¿no? Entonces simplemente eso nos agilizó mucho las cosas. ¿Y todo eso lo gestionabas vos o hay un dueño del hogar? ¿Qué pasaba con el hogar si cerraba? No, todo eso lo gestioné yo y el grupo de gente que me acompañó, entre ellos Marcos Zubiri, que creo que fue quien se contactó con ustedes primeramente, que él es el secretario, Mariana Massa, que es la vicepresidenta. Y en realidad somos nosotros tres y el equipo técnico. El equipo técnico que es un equipo maravilloso de profesionales súper comprometidos que realmente lo hacen porque el interés es genuino, porque realmente el hogar no le deja dinero a nadie. El hogar es, inclusive nos quita dinero si te lo pones a pensar, porque mis compañeros un montón de veces suspenden el consultorio privado para poder ir al hogar, ¿no? O de acuerdo a las emergencias que tengamos, si tenemos un ingreso, a veces que a las 2 de la mañana, a las 4, a la hora que surja hay que estar, además de que vamos todos los días en un horario fijo. Pero bueno, realmente como que nos pusimos esto al hombro entre todos y logramos sacarlo adelante, ¿no? Sí, te interrumpo, sí. porque vos mencionás, bueno, esto de los técnicos, que ustedes tres como a la cabeza, si nos podés nombrar un poquito esto de cómo, quiénes están, digamos, o sea, ya nos nombraste, pero cómo sería la estructura organizacional, si es que la tienen, porque imagino que obviamente más allá de los técnicos y de ustedes, hay mucha otra gente trabajando. Marcos un poco nos contó, pero bueno, queremos escucharte a vos. Nosotros tenemos, en realidad, trabajamos, el equipo técnico y yo somos un bloque, trabajamos en conjunto. No hay, no cumplo yo un rol de jefa para ellos, o sea, si bien ellos así lo consideran, como que yo soy la jefa, la verdad es que no lo es y creo que el día cuando los entrevisten a ellos también van a poder decir lo mismo. Todo se trabaja muy democráticamente, entre todos a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos, estamos en desacuerdo, pero bueno, siempre vamos a lo que la mayoría esté de acuerdo y el resto acompaña, ¿no? Después vienen los educadores, que son quienes acompañan a educadoras o a veces operadoras, depende, en algunos hogares le dicen educadoras, en otros lados operadoras, en otros celadoras, pero bueno, es un término por ahí que viene muy del patronato, entonces no nos gusta mucho tanto eso de celadora, que en realidad son mujeres y hombres, en este caso no tenemos hombres ahora, pero ha habido chicos trabajando también, que son los que están, tenemos 3 turnos, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 23 y de 23 a 7. Y ahí más o menos tenemos organizadas las tareas. Esa es la parte que más se nos complica porque el hogar, como te decía antes, para organizar un poco todo esto, nosotros somos una asociación civil tercerizada, o sea, nosotros tenemos un convenio con el organismo de niñez donde ellos a nosotros nos pagaban, ahora se modificó, pero nos pagaban una beca, se dice, por niño. O sea, cada niño que se aloja en nuestro hogar era un ingreso para el hogar de 24.500 pesos, hasta hace poco, ahora de 36 porque aumentaron el 60%. Cuando nosotros hace 1 año y medio o 2, 1 año y medio debe ser,
tuvimos que renovar convenio con la provincia. Ahí en una reunión con el organismo yo planteé que a mí no me parecía justo esto de que los niños sean rehenes económicos de los hogares. Creo que el hogar tiene que seguir funcionando, tenga 10 o tenga 20 niños, y estar siempre preparado para, si yo figuro como que tengo 29 vacantes, yo tengo que tener la organización y la funcionalidad y todo dispuesto para alojar 29 niños, porque mañana me piden esos ingresos y yo no puedo salir a buscar operador, bueno, no le puedo decir, bueno, espere que busque operadora, educador, colchones, camas, o sea, todo tiene que funcionar como para poder alojar la cantidad de vacantes que tenés disponible, ¿no? Y ellos consideraron que sí, que tenía razón, también le ofrecimos, porque una otra de las cosas que nos pasaba era que teníamos en una casa sola desde niños de 3 años a 17. Y nos parecía que no podíamos trabajar un rango etario tan grande, tan abarcativo, porque las modalidades de trabajo son completamente distintas, las estrategias de trabajo son distintas, los abordajes son diferentes, con lo cual justo con la pandemia había cerrado una guardería que quedaba justo enfrente del hogar, hablamos con el dueño de esa casa, nos dejó un precio súper accesible y alquilamos esa casa para armar un hogar de primera infancia ahí. Y otra cosa que le planteamos al organismo también fue armar un convenio por residencia juvenil, porque nos pasaba que había un montón de adolescentes de 18 años que cuando llegan los 18 años el hogar ya no los puede alojar, porque legalmente el hogar, si algo le llega a pasar a alguno de los otros, o sea, si ese niño llega a golpear, a maltratar, a insultar, el mismo hogar es quien tiene que denunciar penalmente a ese otro adolescente que ya tiene 18 años y al ser sujeto pleno de derecho ya está poniendo en riesgo no solo él mismo, sino al resto, ¿no? Con lo cual planteamos esto, entonces el hogar lo tiene que prácticamente expulsar a los 18 años, decirle, bueno, desde acá en más tenés que buscarte la vida y ponerte el bolsito en la puerta. Y nosotros sabíamos que no tenían herramientas. Entonces, ¿qué pasa con un adolescente que no tiene herramientas, que no tiene redes, que no tiene familia, que no tiene contención, que no tiene trabajo, que no existe una planificación de inserción laboral concreta, que todavía no terminó el secundario, que no tiene experiencia laboral y que está atravesado por muchísimas historias violentas, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños? Porque siguen siendo niños en algún punto, no les queda otra que los empujás a la delincuencia, a la prostitución, a la drogadicción, a la marginalidad. Así que bueno, nosotros pedimos que armamos un convenio de residencia juvenil que se trata de, y tenemos un departamento que es parte del hogar, que es nuestro, que en su momento el hogar estaba dividido por hombres y por género, y dijimos, bueno, el departamento que sea de residencia juvenil, que a partir de los 18 pasen al departamento, tienen otra autonomía, tienen llave, ya se pueden manejar más solo, tienen otros permisos, y lo seguimos sosteniendo mientras estudien en el hogar. Así que bueno, hicimos eso también, que la verdad fue muy favorable porque pudimos lograr que adolescentes se vayan cuando ya estaban más preparados para irse, cuando inclusive ahora con la nueva ley PAE, no sé si la conocen, la beca PAE es una beca que se cobra, a ver, como cualquiera que tiene papá y mamá o una familia, mientras está estudiando, esos padres colaboran en la economía de cada uno de nosotros para que podamos seguir estudiando, porque si no sería muy difícil. Estos niños que no tienen cuidados parentales tienen el mismo derecho a tener esa ayuda económica. Esta ley, de hecho, la escribieron y la presentaron adolescentes y fue aprobada hace 2 años y federal, es una ley nacional.
Entonces el Estado le da una beca mientras estudien hasta los 25 años para que puedan sostenerse, digamos. Son 30.000 pesos, no es mucho, pero bueno, ayuda por lo menos a que tengan un dinero para, no sé, pagar su celular, pagar sus fotocopias o sus artículos personales. Y el hogar, por supuesto, que sostiene el alojamiento, la comida, bueno, luz, gas, bueno, todo lo que es vivir. ¿Y todo eso desde los 18 hasta los 25? Desde los 18 hasta los 25 podrían quedarse. En realidad es desde los 18 hasta los 21 en el convenio. Pero si están estudiando, nosotros sabemos que por ley tendríamos una protección legal ahí, que hasta los 25 podríamos alojarlos. Nunca nos pasó que alguno se quede hasta los 25, la mayoría, como cualquiera de nosotros, quiere independizarse. Lo que pasa que no es lo mismo independizarse porque uno se lo proponga y sea un deseo genuino y sienta que está preparado, a que sea porque no te queda otra opción que irte. ¿Y de estos casos cuánto subo más o menos a partir del convenio? Y 4. Bien. 4. Ahora tenemos 2 en el hogar de 18 que están estudiando. ¿2 además de estos 4? Sí. Bien. Y bueno, así que ahí pudimos cerrar con que la provincia nos pagó, los niños dejaron de ser rehenes de esta beca porque la provincia nos empezó a pagar por el total de vacantes que nosotros tenemos disponible. Entonces nosotros tenemos una disponibilidad de 29 vacantes. Eso hace que a nosotros nos paguen, si bien la beca sigue siendo por niño, a nosotros nos pagan el total de esos 29. Ajá. En este momento creo que es 34.400, si mal no recuerdo. Tendría que fijarme. ¿Y cuántos niños hay ahora? Eso te iba a preguntar. De las vacantes, ¿cuántas están ocupadas? En este momento tenemos 20. Porque tuvimos un abandono unilateral de un adolescente que no quiso quedarse más. El hogar es... cada adolescente necesita prestar su consentimiento de estar en el hogar. El hogar es un hogar puertas abiertas, no es un hogar como los centros penales juveniles, que son puertas cerradas porque de alguna forma han cometido un delito o algo. El hogar es un hogar que ellos pueden estar ahí siempre y cuando quieran. Las puertas están abiertas, ellos se pueden ir cuando quieran. Inclusive nos pasa un montón de veces que cuando la medida se toma muy tarde, que esto nos peleamos mucho nosotros con los servicios locales y zonales, porque nosotros, la ley de derecho integral siempre hace hincapié en que el niño pueda volver con sus progenitores o que pueda estar con su familia empleada, en el caso de que la haya, o con algún referente afectivo, que nosotros estamos súper de acuerdo con eso y creemos que totalmente debe ser así, y que el niño o niña pueda seguir manteniendo su religión, su etnia, su cultura, y si bien todo eso en la ley está perfecto, en la realidad no es tan así, porque desde el momento que nosotros estamos alojando a un niño que pertenece a una localidad a 300 kilómetros de donde está, ya perdió prácticamente todo eso que nombré antes, ¿no? Y si lo estamos alojando es porque debería, o al menos debería, es porque el servicio local interviniente ya elaboró todas las alternativas posibles y no hubo abuela que pudiera, no hubo tía, no hubo vecino, no hubo referente afectivo, no hubo una docente que quisiera o pudiera alojarlo. Entonces, desde el momento que ingresan en un hogar, la ley te da 180 días, la medida de abrigo tiene 180 días, para que
en esos 180 días que quedan, el servicio pueda seguir trabajando territorialmente en seguir buscando alguna alternativa de restitución dentro del núcleo familiar o familia empleada o referentes afectivos. Si en estos 180 días la situación no se revierte, debe ser dictaminada la adoptabilidad y ese niño debe ir a adopción. O sea, el juzgado llama al registro único de adoptantes, buscan una familia que se asemeje al perfil del niño, porque siempre es una familia para un niño y no un niño para una familia, ¿no? Entonces, la familia tiene que ser compatible con el perfil del niño. Y se empieza la vinculación con esta familia y se intenta que todo esto funcione. Nosotros lo que vemos es que nos pasa muchísimo que los servicios locales, que son quienes toman la medida en un primer momento, no accionan en el momento que tienen que accionar, van dilatando muchísimo. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos adolescentes de 17 años que fueron intervenidas por el servicio local cuando tenían 2 años de vida. En esos 2 años se trabajó con la familia hasta los 4 años. Cuando pasó algo más grave aún, que la niña por algún motivo terminó hospitalizada, la llevaron a la casa de una tía. Vivió con esta tía hasta que esta tía la volvió a llevar al servicio porque dijo que no podía cuidarla más. La llevaron con una abuela. Esta abuela la sostuvo un par de años hasta que el marido de la abuela también abusó de ella, entonces la vuelven a tomar otra medida y la llevan a la casa de otra vecina. Y bueno, entonces terminan tomando la medida de abrigo de esta niña que la tendrían que haber tomado a los 2 años de vida, la terminan tomando cuando la niña tiene 16, después de haber sido víctima de muchísimas más vulneraciones de las que tenía a los 2 años, y donde hay una estructura ya mucho más formada y mucho más atravesada por muchísimas situaciones que nos da a nosotros un margen de acción reparadora mucho menor. Entonces, es muy poco lo que podemos hacer para restituir plenamente derecho, primero porque no hay familias que quieran adoptar adolescentes. Segundo, porque realmente esa niña viene con una desconfianza, con un odio hacia el adulto enorme, y si no es así, con una naturalización de un montón de conductas que es muy difícil revertir, de construir eso para reconstruir vínculos sanos, es muy difícil. Cuando llegan situaciones así al hogar, ¿cómo las tratan? Primero siempre damos un tiempo porque sabemos que la primera intervención suele ser muy traumática, o sea, por lo general se toman las medidas de abrigo inclusive por la fuerza pública, con lo cual entran a tu domicilio, pum, pum, rompen puerta, ventana, te sacan, te suben a un auto, no sabes dónde estás, y apareces a 4 horas, te suben a un auto, estás en viaje, a 4 horas te meten en un hogar, pasas por un hospital para hacerte un precario médico, un montón de preguntas, psicóloga, trabajador social, bueno, como que hay mucha sobreintervención. Tengo cámara prendida. Y luego llegan al hogar, bueno, cuando llegan al hogar nos presentamos, les decimos quiénes somos, la forma en la que trabajamos, cómo es el hogar, cuál es la dinámica, y sobre todo las escuchamos. Los escuchamos, ¿no? Ya sean niños, niñas o adolescentes, en lo que ellos tengan ganas de expresar en ese momento. Y luego es más que nada una evaluación como a distancia, ¿no? Como ir viendo de qué forma se va moviendo, cuáles son, ir como generando un perfil de cómo se va relacionando con el resto, ya sea sus compañeros, sus pares o las educadoras o operadoras que están durante el día. Lo primero que hacemos siempre es escolarizarlos, porque la mayoría vienen por ahí sin escolarización. Y en esto sí hacen una entrevista con la psicopedagoga para definir por ahí el perfil de escuela que más le gusta, qué tipo de, cuál es por ahí, con qué se siente más afín, ¿no? Si con una escuela que tenga una inclinación técnica
o artística, o de educación física, bueno. Y eso es lo primero que hacemos. Y luego vamos abordando, solicitamos espacio terapéutico, que no siempre es aceptado por el niño, por la niña, por el adolescente. Y lo vamos hablando en equipo, lo que ella vaya pudiendo poner en palabras, de a poco, respetando los tiempos, y viendo cuál va a ser la estrategia, porque la estrategia en esos 180 días de medida de abrigo la define el servicio local. Entonces lo que hacemos por ahí es pedir información al servicio sobre la historicidad de estos adolescentes, porque la realidad es que un montón de veces nos mandan una información que no es compatible realmente con la realidad. Entonces por ahí nos ha pasado, por ejemplo, que nos dicen, no, viene una chica que la trajeron de La Rioja, que está empleada, esclava en un campo, y cuando la recibimos no era de La Rioja, nunca estuvo en un campo de empleada, o sea, entonces ahí como que en realidad lo vamos armando un poco nosotros, vamos pidiendo que nos envíen por copias de lo que es Reúna. Reúna es un sistema que se cargan desde todos los servicios locales y zonales de la provincia de Buenos Aires, se carga la información en esa intranet, y todos tienen acceso a las intervenciones que se van haciendo. Pero nosotros los hogares no tenemos acceso a esa información. Con lo cual nosotros tenemos que solicitarla por escrito a los servicios, que es algo que también con la red de hogares de la provincia de Buenos Aires estamos pidiendo que se nos dé acceso a Reúna, aunque no sea para subir información nosotros, pero sí al menos para poder leer cuál es la historicidad de las intervenciones que se realizaron con esos niños, niñas, adolescentes, o con el ingreso, o inclusive con los niños que ya están en el hogar. Te hago una pregunta, volviendo al tema de las educadoras o operadoras. Sí. ¿Qué cantidad están trabajando hoy en el hogar? Bueno, si se puede saber cuánto. Nosotros necesitamos tener 2 educadoras por turno, mínimo, bien, como mínimo. Nosotros, por ejemplo, ahora primera infancia lo tuvimos que cerrar, tuvimos que mudar todos los niños a el hogar de adolescentes, y estamos todos en el hogar de adolescentes porque no pudimos sostener este proyecto de separar por rango etario, porque económicamente no nos dieron los números, o sea, la inflación empezó a desvirtuar nuestros números. Nosotros pagamos en negro 200 pesos la hora, un trabajo no registrado, para no decir negro que no está bien, 200 pesos la hora, cuando para limpiar cualquier casa te cobran 500, entonces obviamente la gente, por más voluntad que tenga, no puede sostener 8 horas laborales, ni 4, porque inclusive pensamos, bueno, cortamos las horas, pero el que lo hace por el dinero tampoco le conviene 4 horas, porque se reduce el salario a la mitad. ¿Y vos sos la que se encarga de tipo todo el proceso de reclutar y entrevista? ¿Cuáles son los requisitos que tienen en cuenta a la hora de tomar a alguien? Todo eso nos interesa. En realidad te puedo hablar de lo de ideal, pero lo real, como quieras. Sí. Lo ideal es que apuntamos a un perfil, tenemos una vara muy alta, y la realidad es que terminamos contratando lo que venga, porque no hay. Poca oferta, no hay. Poca demanda. Exacto, sí. No hay. Cuando le decís cuánto le vas a pagar a alguien que mínimamente hizo magisterio, te dice no. Y no, porque no le cierran los números por ningún lado. Exacto. Entonces, si bien en algún momento habíamos podido sostener durante un tiempo, tener una cocinera, una persona de limpieza, y después el resto del personal más con alguna inclinación hacia el área de niñez. Había una chica que era técnica en niñez y minoridad, se llama la carrera, que es horrible minoridad ese término también, pero bueno, así se llama. Después había otra chica que estudió magisterio, una maestra jardinera, un profesor de educación física. Bueno, todo ese plantel que teníamos en ese momento, hoy no lo tenemos, porque se reactivaron las clases, empezaron a salir los cargos, los nombramientos, una suplencia, y bueno, ya
no tuvimos más ese plantel y hoy tenemos, mira, yo te diría que la única persona que más queremos y que más luchamos para conservar, en este momento, por ejemplo, se tomó un tiempo porque no da más, ¿no? Porque es esta pelea inclusive entre compañeros, decir, no puede ser, o sea, lo hice todo así, enmarqué por qué hacerlo así, y viene otro y lo hace como quiere, y nadie cuida como si fuera propio, y todo se rompe, y no se valora el trabajo del otro, y bueno, nada, es más difícil trabajar con los adultos que con los niños, sobre todo con adultos que por ahí no están conformes con su laburo, porque económicamente no están conformes, es lo que hay, ¿no? ¿Y cómo suelen manejar todo este tema de sueldos? ¿Por dónde se paga? Se paga por transferencia bancaria, nos dan un CBU, eso sí, nosotros pagamos el primero de cada mes, las liquidaciones están listas y cobra todo el mundo. Nosotros ahora pudimos aumentar a 300 pesos la hora, que es muy poco, pero sigue siendo muy poco, pero bueno, hace una diferencia importante a fin de mes. No sé si importante, pero hace una diferencia. Perdón. Y esa plata que vos hablabas, los sueldos y bueno, estas cuestiones, también del equipo técnico, si nos puedes contar un poco cómo cobran, cuánto cobran. 50.000, ellos arrancaron cobrando 15.000 pesos cada uno. Y para que te interrumpo si ya terminó la pregunta, sí. ¿Y de dónde es el dinero? ¿De dónde viene ese dinero para todos los sueldos? Del mismo fondo que te digo de la provincia, del convenio que se tiene con provincia. Desde el convenio que se tiene, el hogar no tiene otro ingreso. Perfecto. El otro ingreso que tenemos es una donación que un mes pueden ser 1.000 pesos o 30.000 o 15 o de acuerdo a lo que cada una de las personas. Nosotros hacemos girar todos los meses un bono de Mercado Pago para que la gente colabore con el hogar y tratamos de darle un poco de difusión. Hicimos en su momento un formulario de Google donde la gente se anotó también para participar de lo que de las tareas que realicemos como voluntariados, como venir un día, no sé, a doblar ropa o a acomodar, no sé, a pintar paredes o a acomodar el parque. Pero bueno, de la misma forma que para eso, por ahí un día vienen 2 personas, de la misma forma colaboran un mes. No hay un plantel fijo que por mes yo te pueda decir, mira, menos de tanto no. Porque depende de cada uno, claro. Depende de la situación económica que la gente esté pasando. Hay veces que se colabora más, hay veces que menos. También tenemos una rifa tercerizada que nosotros sabemos que no conviene tercerizarla, pero la realidad es que somos el equipo técnico, que ahora se incorporó una chica nueva al equipo, una TS, y el equipo técnico y Marcos Zubiri, que es el secretario, y Mariana Massa, que es la vicepresidenta, somos los únicos, y sobre todo el equipo técnico y yo, los que estamos todos los días, con muchos frentes, ¿no? Porque es entrevistar personal, armar cronograma, cubrir turnos, hay que cubrir turnos, trabajar con los niños en cada una de los abordajes que se planificaron, mandar informe a los juzgados, arreglar las camas si se rompen, conseguir hacer las compras, hacer el pedido de carne, de fruta, de verdura, bueno, todo. Entonces, el equipo técnico, me perdí en la pregunta, no sé, cobra 50.000 pesos hoy, la municipalidad desde el día que yo llegué, esto ya estaba implementado, la municipalidad de Saladillo colaboraba con un cheque de 45.000 pesos para pagarle al equipo técnico. O sea que esos 45.000 pesos había que dividirlo en 4 personas, era la nada misma. Inclusive ahora, hace muy poquito, tuvimos una reunión con el municipio para plantearle la situación crítica que estábamos pasando, que habíamos tenido que unificar los 2 hogares y demás.
Y sacaron una nota en el diario que nos iban a ayudar, todo, y a las 2 semanas, después de 1 hora y media de conversar con la secretaria de gobierno, con el intendente, con el secretario y demás, nos llamaron para decirnos que nos iban a aumentar el cheque 20.000 pesos más, que no cubre eso del sueldo del equipo, ¿no? Pero, y además todos los meses por mesa de entrada tenemos que presentar una nota para solicitar ese cheque, que también implica un tiempo, porque escribirla, ir hasta el municipio, llevarla, bueno. Así que realmente no contamos con mucha colaboración externa. Hacemos nosotros eventos, qué sé yo, hay una fiesta en la rural y vamos a vender sándwiches o hay... pero siempre en la medida de lo posible, porque también todos tenemos otros trabajos, tenemos familias, tenemos hijos. La verdad es que si hoy ya no estamos todos divorciados es porque tenemos unos familiares, unos compañeros que nos han bancado en todas, pero bueno, también con sus enojos, porque hay días que son las 2 de la mañana y todavía no llegamos a casa, ¿no? Entonces, eso muy cansa. Muy sacrificado. Desgasta, todo. exactamente. ¿Y hace cuántos años que los venís haciendo? Y desde el 2019, efectivamente. Entré antes del 2019, ponele que 6 meses antes. Bien. Y tengo una consulta. Con esta cuestión de la gestión anterior, vos pudiste ver este cambio, quedaste al mando de este cambio. De la gestión anterior, ¿se hacían estas cuestiones? Por lo que contás, por lo visto era muy todo cerrado. No, era un desastre. Todo, no, la gestión actual era... No hacían nada. No, nada de esto, absolutamente nada. Los chicos iban a una sola escuela todos, o sea, todo el mundo a la misma escuela a la misma hora. Eso así, obviamente que descomprime muchísimo el hogar. Pero también tiene, por supuesto, que muchísimas cosas en contra, porque la escuela que aceptaba a todos los niños del hogar en el mismo momento tampoco era la escuela que por ahí mejor abordaje podía tener para con ellos, con lo cual que si alguno no quería estar en clase se la pasaba todo el día girando por la escuela y bueno, déjalo, es del hogar, ¿no? Entonces ese nene no aprendía nunca, siempre encontraba nada, era simplemente descomprimir el hogar, de ahí se iban al centro complementario, que es un lugar que también funciona en realidad como para dar apoyo, como para dar una merienda, como para ayudar a la gente que trabaja hasta más tarde y por ahí no tiene quien le cuide los niños, así que de ahí iban todos al centro complementario y volvían al hogar a la hora prácticamente de la cena. Y sí, era más una cuestión de, voy a decirlo con palabras muy, quizás no suenan bien, pero sacarse a los chicos de encima, básicamente. Sí, exactamente. La idea era descomprimir el hogar lo máximo posible. Las educadoras que había en ese momento... son distintos. No quedó nadie de la gestión anterior. No quedó nadie de ni la operadores, anterior. ni... No. Los pudimos sostener algunos durante un tiempo, otros por supuesto que no, porque inclusive había formas de castigos que han sido denunciadas, ¿no? Desde el miedo, se trabajaba desde el miedo, desde el meterlos abajo de agua fría o cuestiones súper violentas que en realidad terminaba siendo el hogar un contexto tan vulnerador como el mismo desde el cual se había tomado la medida. Sí. Así que bueno, nada, realizamos todas las denuncias que había que realizar, heredamos 2 juicios que no nos los hicieron a nuestra gestión, sino que ya venían 2 juicios laborales, que tenemos un abogado que gratuitamente de La Plata, Nicolás Salvi, que nos representa de forma gratuita, que es maravilloso, la verdad, el tiempo y la dedicación que le pone. Y después de la gestión anterior no quedó nadie. No quedó nadie. Ya que comentabas lo del abogado que trabaja gratuitamente, tengo entendido que Marcos nos había comentado que también tenían un contador que les llevaba todos los números
¿También trabaja gratuitamente? No. 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 Al contador le pagan un sueldo. No, no le pagamos un sueldo, pagamos el balance que se paga anual. Un segundito que están mis hijas acá. Un segundo. Tranquila. No, nosotros la verdad es que no nos cobra por mes, nos cobra una vez al año cuando se hace el balance. Sobre eso él nos devuelve una donación que hace, que creo que es del 10 o el 15%, sobre lo que el colegio, o no sé quién es el que regula los honorarios, disponga que hay que pagar, nos devuelve un 15%, a veces un 10, a veces un 15%, la verdad que no lo sé muy bien. Pero este año, por ejemplo, pagamos algo como de 163.000 pesos, creo. Bien. Y todos estos convenios, leyes y también los balances y demás, ¿están dispuestos en alguna plataforma o algún lugar al que podamos tener acceso? Te los puedo enviar, no, me los mandaron por mail, los tenemos todos en nuestro correo electrónico, no tenemos una plataforma. Bien. Sí, y documentos, ya que sumo a lo de Mari, también vamos a necesitar documentos, bueno, de esto de los que vos hablás un poco, hay varios documentos que ustedes tienen acceso. Si hay algunos que pueden ser compartidos, nos va a ser muy útil. ¿Cómo cuáles? Información. Balances. Sí, balances puede ser el estatuto. Convenio con el organismo. Sí, esas. El estatuto. Estatuto. Bueno, el estatuto, por ejemplo, el estatuto es algo que tenemos que modificar ya. El estatuto quedó completamente... bueno, acá también hay una falla en el sistema enorme, en el sentido de que... ¿Qué pasa, hija? Bueno, que Querés atender tranquila, no hay problema. No, lo que pasa es que es el cumpleaños de mi marido. Ay, entonces, con razón yo decís me olvidé cuando reagendé, así que en un rato va a empezar a caer gente y sí, van a venir a armar la mesa. Bueno. El estatuto, por ejemplo, el hogar se inauguró en el 83, con lo cual el estatuto dice que los niños deben ser solo de Saladillo, del territorio de Saladillo, que, es más, el hogar funcionó durante un tiempo en el hospital Doctor Posadas de acá de Saladillo, que es un hospital regional, porque muchos niños los dejaban en el hospital por cuestiones de salud que sufrían sus progenitoras o diferentes cosas, los abandonaban en el hospital. Entonces, en el hospital crearon un área para alojar a estos niños. De ahí nace esto de que un grupo de personas, entre ellos un abogado de familia, surge esta idea de decir, armemos un hogar para darles a estos niños un hogar más cálido que lo que representa vivir en un hospital. Y así nace la idea del hogar. De hecho, se llama Hogar Golondrinas, porque la idea era eso, ¿no? Que estén durante un tiempo y vuelen. Claro. Viste que las golondrinas... pero... Claro, en el estatuto quedó plasmado todo eso. En el estatuto quedó eso. Es más, en el estatuto dice que los niños deben ser normales. O sea, nos agarra el INADI y ya no podemos seguir teniendo el hogar abierto con ese estatuto. Así que, el estatuto quedó completamente obsoleto, trunco en un montón de cuestiones. Hay que hacer una reforma estatutaria. ¿Perdón? Sí, perdón. No, sí. El grupo de personas que tuvo la idea de hacer el hogar, ¿sigue en contacto o la familia o alguien? No, nosotros nos hemos comunicado en algunas veces con algunas de las personas, las que siguen con vida, entre ellos este abogado, el doctor Cirilli, porque su hijo también es abogado de familia hoy. Él estuvo un tiempo trabajando en el servicio local de acá. Pero bueno, como que
pasaron tantas cosas con el hogar que ya no siente propio esto, o sea, no era esto la idea inicial, ¿no? Nosotros intentamos volver a las raíces desde el momento que cuando se nos vino todo encima dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, si no sabemos qué hacer, hay que volver a la raíz y rearmarnos. Entonces tratamos de volver a esto primeramente alojar como corresponde, porque eso es lo que tiene que hacer un hogar, primeramente alojar, y alojar es una palabra súper amplia, ¿no? Alojar no es acumular, no es un depósito, no, alojar significa restituir en todos sus expresiones. Con una cama digna, con un desayuno digno, con un despertar armonioso, con un beso de buenas noches, siempre y cuando sea deseado. Así que bueno, nosotros empezamos por ahí, nos ayudó en ese momento una mujer de acá que económicamente nos dio una mano enorme y también vino y pintó con nosotros y bueno, nos ayudó a pagar pintura y a hacer algunos arreglos. Varias personas nos ayudaron, otra vino y nos ayudó con las cortinas, bueno, entre todos fuimos más o menos rearmándolo. También ahí nos dimos cuenta que las finanzas del hogar no estaban bien, porque no podía ser que nosotros con los mismos números en ese momento estuviéramos comprando carne. Hacía años que los chicos no comían carne, pollo, en donde se comía todo alimento seco, lo que sobraba se metía en una olla y se hacían como croquetas, un asco. Bueno, todas son estas cosas que yo empiezo a ver cuando empiezo a ir al hogar y digo, ¿cómo? O sea, no se lo doy ni a mi perro eso de comer, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a poder cambiar la historia y nosotros pudimos hacer una reforma desde edilicia pasando por una nutricionista, una cocinera y un montón de cosas, comprar hasta colchados nuevos, cuando antes no alcanzaba la plata ni siquiera para comprar carne, ¿no? Entonces ahí también nos dimos cuenta que también había un manejo económico que no estaba bueno. No teníamos nada para probarlo, no nos quedaban libros, no teníamos nada, así que bueno, eso no lo denunciamos, seguimos adelante y tampoco teníamos espalda para ponérsela todo en el mismo momento. Hoy por hoy también nos pasa un poco, ¿no? Que, por ejemplo, ahora lanzamos el Consejo Local acá en Saladillo, que es algo que debe hacer el servicio local, y como el servicio no lo hacía en una reunión con el organismo, cuando en su momento estaba Andrea Valleto como directora del organismo, que pobre falleció, la verdad que eso fue tristísimo, fue una tragedia para el organismo en realidad, porque a partir de ahí como que nada, no contamos con las mismas ventajas que antes, ni con la misma organización, ni con la misma actividad. Y bueno, ellos nos dijeron, armen el Consejo Local, es un ente regulador, es el ente que piensa políticas públicas de niñez. Un momentito, pero tengo que contestar. Tranquila, tranquila. Sí, tranquila. Un segundo, pero le tengo que abrir a la chica que vino a armar la mesa.
Así que, pero siempre estamos cerrados. Hola. Ay, ¿no te puse todo? Cierro. Yo estoy en un fin de trabajo, pero ya estoy con vos. ¿Acá? Sí, acá. Cualquier cosa me avisa. Perdón. Si querés, nosotros tenemos bastante información. Por ahí te hacemos una pregunta que teníamos ahí colgando, Sí. pero te dejamos ir y te contactamos otro día, así tranquila. Dale. Hay un par de preguntas más, como proveedores, bueno, un par de cuestiones más que a charlar, pero bueno, nada, la charlaremos en otro momento. No sé Pero qué la pregunta que más nos interesaba saber era el motivo por el que se habían acercado a Coequipo. Claro. Bueno, no siempre ¿Y estamos buscando. ¿Quién lo contactó? Si fuiste vos, ¿a quién se le ocurrió? No, Marcos Zubiri. Siempre estamos buscando, sobre todo con Marcos, que por ahí es con quien más hablo toda la parte, digamos que con el equipo hacemos todo lo que tenga que ver con del hogar para adentro, ¿no? Y por ahí con Marcos armamos más esto de, bueno, el hogar hacia afuera, tenemos que lograr que la gente se involucre más, que la gente participe más, que la gente nos conozca más, que haya por ahí una conciencia colectiva de que los niños del hogar son de todos y todas, que no dejamos de tener una deuda con ellos porque hubo ausencia del Estado y el Estado somos todos y tratar de que podamos, entre todos, nosotros siempre decimos, yo debo haber renunciado, si te digo que 15 veces, fácil. Y la realidad es que, y mi equipo también, ¿no? Nos vamos como entre nosotros, no, si vos te vas, y no te vayas, pará, tomate unos días. Porque siempre decimos, bueno, si nos vamos nosotros, ¿quién viene? Vuelven los malos, ¿no? Nosotros decimos así. O sea, porque realmente es un lugar que genera esta afinidad con una parte del ser humano que suele ser, hay una línea muy delgada, o hay un interés muy genuino y muy profesional y mucha empatía y mucha responsabilidad, o hay una parte como de acechar a quien ya es víctima, ¿no? O sea, como que me interesa eso que puedo generar en niños, niñas y adolescentes que han crecido en un ambiente vulnerador y que la vulneración de por sí es un lugar cómodo para ellos y que les cuesta mucho salir de ahí. Y que se trabaja con muchísimo cuidado porque no es fácil que de pronto todo lo que a vos te generaba esta seguridad, por más violento que fuera, termina siendo el lugar que no tenés que elegir, ¿no? Entonces, poder hacer este quiebre lleva mucho tiempo y es muy difícil. Entonces, siempre planteamos, y todas las veces que hemos renunciado y hemos convocado inclusive asambleas a gente nueva que se incorporen, por eso que, bueno, ahora lo mejor que nos ha pasado en este tiempo es en Martina, esta nueva TS que se incorporó ahora, porque ella se recibió, se vino a vivir a Saladillo, nos mandó un correo que estaba interesada, bueno, yo conozco, acá en Saladillo nos conocemos todos, ¿no? Pero bueno, me mandó un mensaje de texto a su mamá, que bueno, que le interesaba mucho el tema de la niñez y que quería involucrarse con el hogar, y tardamos un tiempo en organizarnos porque decíamos, si viene ahora se va corriendo, vamos a armar esto como para mostrarle que se puede trabajar. Y realmente hay un deseo genuino, ¿no? De enfocarse en la niñez, de trabajar con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con las problemáticas, de pensar en políticas públicas a futuro. Tenemos una ley de niñez que es súper nueva. A ver, súper nueva. Salimos del patronato cuando se adhiere a la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Niño, fue con Menem.
que Menem por un lado firmó la adhesión y por otro achicó el Estado. O sea, fue una mentira firmar que se iban a implementar todas esas políticas públicas, o sea, firmar ese convenio con Naciones Unidas y con el derecho internacional de que se iban a implementar todas esas políticas públicas y no generar los recursos para poner en marcha todo lo que era la protección del derecho integral, era lo mismo que no haber firmado. O sea, digamos, se quedó bien internacionalmente, pero no se elaboró a nivel local, no se generó nada a nivel local. Entonces ahí fue una década prácticamente donde se siguió trabajando en el mismo término que se trabajaba antes con el patronato, porque además tardaron un montón en generarse y en crearse los servicios locales, los servicios zonales. Es el día de hoy que hay localidades que no cuentan con servicio zonal. Entonces, todo eso también hace que el engranaje del derecho integral no funcione como debería, y que si uno que está cara a cara con los niños, que para nosotros no son un expediente, no movemos constantemente ahí y empujamos y mandamos informe y apelamos a una ley, a otra, y nos informamos un poco de todos y sabemos un poco de cada cosa, pueden pasar años que nadie se acuerda de los niños. Una vez que se tomó la medida y que está en el hogar, hay juzgados que hay veces que las asesorías nos mandan a preguntar qué pibe tenemos nosotros, porque no saben en qué hogar los tienen, literal. Y nos mandan un listado y me dicen, de estos, ¿cuáles están en el tuyo? O sea, así. Entonces, imagínate qué esperanza puede tener ese pibe de encontrar una familia, sobre todo cuando en el registro único adoptante, después de los 8 años, prácticamente no hay familia que elija niños más grandes o adolescentes para adoptar. Pero bueno, siempre nos planteamos eso, si nos vamos, ¿qué pasa con ellos? ¿No? ¿Cómo le decimos a algunos de los, sobre todo los que más, que durante todos estos años hemos construido un vínculo afectivo más allá del profesional, porque se marca esa diferencia, o sea, ellos pueden un día venir a mi casa o me llaman cada vez que me necesitan, pero ellos saben que mi familia es mi familia, no participan de mis reuniones familiares, mi vida privada es mi vida privada y no la conocen. Entonces, hay una línea ahí que también hay que marcársela a todos los adultos que trabajan en el hogar, porque si no se desvirtúa toda la intervención, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a esto. Cada vez que queremos por ahí irnos o soltar, nos damos cuenta que no hay nadie después de nosotros, al menos hoy. Entonces, la idea era esto, fortalecernos desde todos los lugares. Mucha de la gente dice, el hogar no. El hogar es problema para el que se involucra, ¿no? O en su mente es, y sí, realmente es desgastante, te lleva mucho tiempo, no te genera nada productivo a nivel económico, sino que muy por el contrario, y necesitas tener tiempo, y llega un momento en que, qué sé yo, por ahí la gente prefiere ir a colaborar al refugio de los perritos, porque, bueno, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Y bueno, es eso lo que nos pasa un poco, estamos muy solos. Estamos solos y no tenemos una entrada. Hay otros hogares, por ejemplo, que tienen padrinos. Determinadas empresas patrocinan ese hogar, entonces ellos el dinero que reciben de la beca lo transforman lo usan para otra cosa, porque los gastos ya están todos cubiertos por esta empresa. Otra de las cosas que tenemos que generar es la exención de ganancia, porque eso también puede hacer que nos donen el 5%, las empresas nos donen de lo que pagan de ganancia, el 5% lo puedan destinar a nuestra asociación. Y bueno, con Marcos yo empecé a decirle, Marcos es profesor también en el 135. Bueno, entonces, le digo, Marcos, tenemos que buscar a alguien en recursos humanos. Le digo, estoy cansada de lidiar con los adultos. O sea, no puedo más pelearme con los adultos de los servicios, con los adultos del juzgado, con los adultos de progenitores y además con los adultos que trabajan en el hogar. No puedo más. Necesito a alguien de recursos humanos que me dé una mano para fortalecer el equipo de trabajo, para ver por qué están disconformes, de qué forma, aunque no sea económica, podemos hacer
para que el trabajo les genere a ellos otras satisfacciones que no, nada, empezamos a hacer, qué sé yo, a implementar para los cumpleaños, por lo menos regalar una cena para 2 que íbamos a pedir en los restaurantes, o buscar, no sé, buscar cosas para que se sienta gratificado el empleado, ¿no? Sabemos que lo que pagamos es poco, pero que valoramos su trabajo, valoramos su tiempo, lo queremos conservar, pero no tenemos más que eso para ofrecer. Entonces, cuando yo empecé a plantear todo esto, necesito a alguien de recursos humanos, él empezó como a buscar un poco y no sé cómo se encontró con Coequipo y enseguida me avisó, bueno, mira, me anoté acá, no sé si qué va a pasar porque veo como que trabajan por ahí con empresas o con otros proyectos, pero bueno, vamos a ver. Y nada, fue toda una gran y grata sorpresa haber quedado. Sí, era todo un desafío porque son como la única organización que está fuera de La Plata. Entonces, claro. Sí, Marcos me decía eso, también lo contó la última vez en la asamblea. Y bueno, nada, no, la verdad que para nosotros nosotros somos súper abiertos a todo lo que sume, Así que, chicas, lo que necesiten, estamos a disposición. Bueno, Gracias. Bueno, nosotras vamos a trabajar ahora para ver en qué podemos ayudar y vamos a hacer todo lo mejor posible. Gracias. Seguramente te estemos contactando de nuevo para, bueno, terminar con estas preguntitas. Ay, sí, cuando quieran. Yo les pido mil disculpas porque encima la vez pasada tuve que cancelar por un No, y ahora cualquier inconveniente, cualquier cosa que quieras preguntar, está José y ella nos lo comunica. Así que no pasa nada. Sí, yo tengo el WhatsApp, así que nos escribimos por ahí. Cuando quieran, estamos en contacto nuevamente. Dale, seguramente, bueno, como ya te comenté, por si le querés comentar a tu equipo de trabajo, vamos a estar hablando con cada uno, más que nada ya se los comenté, operadores, pero de los técnicos, claro. Listo. Ya les comenté y creo que te pasé, Marcos te había pasado todos los contactos. Sí, me pasó todo. 4 tienen que ser. Sí. Bárbaro. Bien. Pues cualquier cosa me pedís, lo que necesites. Sí, obviamente. En principio, cuando puedas mandarnos esos documentos que... Bien. Sí, por supuesto. Esto lo tengo, los balances, los convenios y el estatuto. Sí. Bien, sí. Bárbaro. Bueno, listo, no te robamos más tiempo hoy, así podés disfrutar del cumpleaños de tu marido, pobre. Bueno, voy a empezar a armar, que él todavía no sabe. Sí, que va a llegar la gente. Muchas gracias. Que tengan linda noche, que pasen bien. Chao. Adiós.